Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela y vamos con el tema número 29. Hoy se llama Por su Espíritu. En el tema anterior veíamos cómo es importante no olvidar que la forma inefable en la que Dios se revela a un hombre es a través de la palabra de Dios. Pero también necesitamos, hermanas, el poder de su Espíritu Santo. Mucha gente lee la Biblia y no la entiende. ¿Por qué? Porque no tiene esa ayuda extra en la que Dios se revela a través de su Espíritu Santo. Mira, vamos a leer ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a empezar desde el versículo 1. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, aquí Pablo está dando esta enseñanza otra vez a la iglesia de Corinto. En el tema anterior que vimos de Pablo, la cita fue en 2 de Corintios, es decir, que esto ya se los había dicho antes. Ahora estamos leyendo en su primera carta cómo Pablo les dice: yo no quise ir con mucha sabiduría ni con tanto conocimiento. Pablo lo sabía, Pablo tenía toda esta revelación que ya les menciona en 2 de Corintios. Él ya había, como dijo él, 14 años atrás, había recibido esa revelación en visiones, pero no quiso revelarla ni quiso decir de qué se había tratado, y esta no fue la fuente o su base con la cual él llegó a predicarles. Y mira que esto es algo muy importante por aprender. Mucha gente recibe por alguna razón algún sueño, alguna revelación en visión, y ya en eso quiere basar toda su predicación, como yo también se los dije cuando les di testimonio. A lo que me refiero es que no basamos nuestra predicación en esto, hermanas, y hay muchos que peligrosamente lo hacen, y es por eso que distorsionan. ¿Por qué Pablo no quiso hacer esto? Él mismo lo dice en el versículo 2, yo me propuse a no saber entre ustedes nada sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Pablo sabía muchas cosas? Sí, porque aún antes de ser cristiano, él era fariseo y era estudioso de la ley, conocía la ley. Por eso recuerda que él era perseguidor de la iglesia. Pero él dijo, yo me propuse no saber nada más que a Jesucristo y a él crucificado, es decir, la obra redentora. En esto, hermanas, basamos nuestra fe. ¿Por qué hizo esto? Porque él no quería que la fe se basara en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, en demostración del Espíritu Santo. Por eso mucha gente lee la Biblia y no la entiende, porque quiere basar su creencia, su fe, en sabiduría de personas y no en el poder de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para realmente tener revelación, hermanas. Sí, la palabra es la revelación inefable de Dios, pero si una persona no tiene el poder y la ayuda del Espíritu Santo, no va a poder entender nada, hermanas, absolutamente nada. Va a intentar, pero va a distorsionar. Necesitamos que nuestra fe esté basada en el poder del Espíritu Santo, hermanas, en la predicación de Jesucristo, nuestra fe y la fe de los demás. Por eso debemos de compartir solamente así. Por eso dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, nuestra fe se basa en Jesucristo y en su obra redentora. Pero dice Pablo, mas sin embargo, cuando alguien ya ha madurado, ya podemos hablar de cosas un poco más profundas, como es lo que él hablaba de lo que él había entendido
en las revelaciones. Cuando ya les habla en 2 es decir, que esta iglesia inmadura para 2 había madurado un poco, porque había dado respuesta a la reprensión que Pablo les da en 1 Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, Pablo ya estaba hablando de las cosas que nos esperaban. Ya, por ejemplo, en Tesalonicenses les habla de cómo vamos a ser arrebatados. Ya no solamente hablaba de la obra redentora de Cristo, sino de cómo Dios nos iba a glorificar juntamente con Él. Dice el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué maravilloso! Dice aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo. Nosotros necesitamos ese espíritu, hermanas, para poder comprender lo que es espiritual. Necesitamos estar maduras para poder comprender cosas más profundas. Y una forma de demostrar la madurez fue como la iglesia de Corinto hizo, arrepintiéndose de su mal camino, volviéndose a Dios, perdonando, andando en santidad. Esta es una forma en la que demuestras tu madurez. Si continúas en las cosas primeras, si continúas en pecado, si continúas sin valorar la santidad, sin valorar el amor, sin valorar el perdón, pues continúas en inmadurez y por lo tanto no puede ser enseñada por el Espíritu, porque el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para todo, hermanas. Miran, si también leemos en el capítulo 12 de Primera de Corintios, vamos a leer versículos 2 y 3, dice así, saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, que hasta para que una persona reconozca que Jesús es el Señor, necesita el poder del Espíritu Santo. Así que nadie tiene revelación si no es por medio del Espíritu. Una forma en la que Dios se revela a la vida de una persona es a través del Espíritu Santo, hermanas. Así como nadie puede tener revelación fuera de la palabra de Dios, nadie puede tener revelación si no es con el poder del Espíritu Santo. Les dije, Dios algunos habla en sueños, Dios algunos habla en visiones, Dios dio el privilegio de que algunos escucharan su voz, dio el privilegio a Moisés de verle cara a cara, pero hermanas, a todos nos ha hablado por medio de su Espíritu, y si no te ha hablado, pues no tienes el Espíritu, y si no tienes el Espíritu no te puede hablar, y a todos nos habla a través de la palabra de Dios. Esto no es para algunos, es para todos. Y es un filtro, igual que lo es la palabra de Dios. Cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo confirma nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también como estudiamos, el Espíritu Santo nos ayuda a declarar que Jesucristo es el Señor
Y nadie puede declarar que Jesús es el Señor si no es a través del Espíritu, como ya vimos. Entonces, primero, la palabra, segundo, el Espíritu, porque recuerda que el mismo profeta Joel lo dijo: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿cómo es que tenemos revelación? ¿Cómo es que incluso Dios nos permite entender visiones o tener sueños? Por el filtro del Espíritu Santo. Y más que filtro, yo diría por el poder del Espíritu Santo. Hermana, no te quedes con este tema. Aún falta un tema más para terminar las formas en las que Dios se revela. Y bueno, ojalá que en tu corazón hubiera ese deseo de seguir aprendiendo acerca de la revelación y terminar toda esta serie para que tengas la enseñanza completa, pues más bien lo más completa posible. Que Dios te bendiga, hermano.